Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Este espacio está diseñado especialmente para esa mente curiosa que siempre busca aprender. Hola, ¿qué tal? Y claro, buscar conectar los puntos y entender el mundo de manera rápida, pero sumamente exhaustiva. Exacto. Y bueno, la misión que tenemos hoy sobre la mesa es fascinante. Vamos a tomar una pila de notas, análisis históricos y fragmentos textuales sobre un documento antiquísimo. Un texto que ha sobrevivido milenios y lo vamos a desmenuzar por completo. Hablamos de un escrito del Medio Oriente antiguo conocido históricamente como el Libro de Ageo, y nos vamos a centrar específicamente en su primer capítulo. Ahora bien, antes de sumergirnos en este océano de información, creo que es fundamental hacer una aclaración desde el minuto cero. Totalmente, muy importante. Nuestro objetivo aquí no es promover ninguna postura religiosa ni tomar ningún partido teológico. Para nada. Lo que vamos a hacer es examinar y reportar de manera totalmente imparcial el contenido de las fuentes que estamos analizando. Vamos a explorar estos textos exactamente como lo que son: documentos históricos y tratados filosóficos que abordan temas universales. Temas que nos tocan a todos con una agudeza que de verdad asusta, como la economía, la jerarquía de las prioridades humanas y el peso asfixiante del materialismo. Totalmente de acuerdo. Es un ejercicio puro de análisis textual y sociológico. Sí. Abordar este tipo de documentos desde una perspectiva analítica y desapasionada nos permite extraer verdaderas pepitas de sabiduría. Nos da una ventana hacia la condición humana. Exacto, para ver cómo problemas que pensamos que son exclusivos de nuestro siglo, pues en realidad ya estaban diagnosticados hace miles de años. Y sorprendentemente las conclusiones de esos autores antiguos mantienen una vigencia absoluta en nuestra sociedad contemporánea. Y hablando de esa vigencia, quiero arrancar poniendo sobre la mesa una sensación que es increíblemente humana. Yo diría que es la epidemia de nuestra era. Pensemos en esa rutina moderna. Trabajar incansablemente de lunes a domingo, pelear por un ascenso, ganar más dinero, comprar cosas. Invertir esfuerzo tras esfuerzo y sin embargo llegar al final del día o al final del mes con la persistente y pesada sensación de que nada es suficiente. Esa insatisfacción crónica. Ese agotamiento donde sientes que corres en una caminadora a máxima velocidad, pero no avanzas ni un centímetro. Bueno, revisando estos apuntes, me voló la cabeza descubrir que este documento de hace más de 2 milenios tiene una metáfora absolutamente perfecta para describir este fenómeno exacto. Lo llaman el saco roto. Así que vamos a desempacar esto. Ayúdame a entender el escenario histórico porque, revisando las notas, veo que este documento surge en un momento de crisis profunda. Justo después de lo que los historiadores llaman el exilio en Babilonia. Exacto. ¿Qué estaba pasando en la mente y en la sociedad de esta gente en ese momento exacto? Es una pregunta clave porque sin el texto pierde su impacto. Imagina esto. Estamos a finales del siglo VI antes de nuestra era. Ajá. Una comunidad entera, el pueblo de Israel, acaba de regresar a su tierra natal, después de haber estado décadas como refugiados, exiliados en el imperio babilónico. Regresan a Jerusalén, pero no encuentran una ciudad resplandeciente. Encuentran un montón de escombros. Y traían una misión comunitaria y espiritual muy clara, que era el motor de su regreso: reconstruir el templo. Ese era el gran proyecto nacional. Pero a ver, para quienes nos escuchan y tal vez no tienen fresco este dato histórico o sociológico de la antigüedad, ¿por qué era tan crucial este edificio? Claro, es una buena pregunta. Porque hoy en día, en el mundo moderno occidental, pensamos en un templo simplemente como un lugar para ir a sentarse un rato el fin de semana a escuchar un sermón. Sí. Asumo que en esa época significaba algo mucho más grande, ¿no? Absolutamente. Reducirlo a una simple iglesia moderna es un error histórico enorme. En esa civilización, el templo era el epicentro absoluto de la existencia. O sea, ¿era multifuncional? Era el banco central donde se resguardaban los recursos, era la Corte Suprema de Justicia, era el archivo histórico. El matadero central para la provisión de alimentos. Y sobre todo, era el símbolo de cohesión social y de la identidad nacional. Era la prueba física de que existían como pueblo y de que tenían un propósito trascendental. Abandonar el templo no era simplemente dejar de ser religioso. Era el equivalente a decidir abandonar el sistema judicial, los hospitales, las escuelas y las plazas públicas. Para que cada quien se fuera a encerrar en su propia parcela. Y eso fue exactamente lo que pasó. Las fuentes históricas nos cuentan que se desanimaron por la magnitud de la obra comunitaria.
Dejaron el proyecto colectivo en ruinas y canalizaron toda esa inmensa energía y recursos en construir sus propias casas. Pero el texto hace una distinción muy puntual. No construyeron refugios básicos para sobrevivir. No para nada. Construyeron residencias lujosas con techos artesonados, enfocadas completamente en el estatus y el confort individual. O sea, un hiperindividualismo antiguo. Sálvese quien pueda y que mi casa sea la más bonita de las ruinas. Tal cual. Y aquí es donde el texto hace un diagnóstico que me parece brutal. Los apuntes mencionan un concepto que catalogan como frustración sistemática. Es un retrato clínico de una sociedad que invierte una cantidad masiva de energía, pero obtiene rendimientos cada vez peores. Fíjate en la imagen que usa el autor. Siembran mucho, pero cosechan muy poco. O sea, el esfuerzo no rinde. Para nada. Es la metáfora agrícola de una precisión matemática. Es la imagen de un agricultor trabajando la tierra de sol a sol, arriesgando toda la semilla que tiene disponible. Sudando, planificando. Y al momento de la cosecha, cuando debería haber abundancia, se encuentra con un puñado de polvo y unas cuantas espigas marchitas. El retorno de inversión es catastrófico. Y luego el autor avanza hacia algo más profundo que es el vacío interno. Sí, describe el acto de comer sin quedar satisfecho y beber sin saciarse. Claro, y esto va mucho más allá de la biología básica. Porque si comes físicamente te llenas. El texto claramente apunta a un hambre y una sed existencial que el consumo material simplemente no puede satisfacer por diseño. Exacto. Es como comprar compulsivamente en línea para llenar un vacío emocional. La caja llega a tu puerta, tienes un pico de dopamina que dura 5 minutos y luego el vacío vuelve, a veces más grande. Y hay otra línea en el texto que es fascinante. Dice que se visten, pero no logran calentarse. Literalmente la ropa de diseñador, por así decirlo, está ahí, cubre la piel, pero ese frío interno, esa inquietud persistente permanece intacta. Y todo esto culmina en la frase más famosa de este documento, que es la que mencionaste al principio. El jornalero que recibe su salario y lo mete en un saco roto. O en un saco con agujeros. En términos modernos, es una descripción magistral de la inflación. No solo económica, sino espiritual. Ganas el doble que hace 5 años, pero ahora sientes que necesitas el auto del año, suscripciones premium para todo, vacaciones más caras. Y sigues llegando igual de asfixiado y pobre a fin de mes. Es increíble que hace más de 2000 años la gente sintiera exactamente esa misma trampa. Exactamente. Y lo fascinante de este análisis textual es que si leemos con cuidado, el autor del documento en ningún momento argumenta que trabajar duro sea algo malo. Claro, no hay una condena al emprendimiento, ni a la agricultura, ni a la arquitectura. La lógica filosófica del texto plantea algo mucho más sutil. El esfuerzo humano, por más intenso, inteligente o tecnificado que sea, resulta completamente estéril y se autosabotea si se desconecta de un propósito mayor. La tesis central aquí es que el esfuerzo humano, enfocado única y exclusivamente en la acumulación egoísta, entra en un ciclo de insatisfacción garantizada. Y si el diagnóstico del saco roto parece duro, hay que esperar a escuchar la causa, porque el autor no se queda en lamentar la situación. Va directo a la raíz del problema. Aquí es donde la historia da un giro muy interesante. Según los apuntes, el documento plantea que la prosperidad de esta sociedad no se estaba estancando por una simple mala suerte. O un ciclo económico bajista normal. Exacto. El texto describe que incluso lo poco que lograban llevar a sus casas era disipado en un soplo. Me encanta esa imagen del soplo, porque sugiere una facilidad tremenda. Una fragilidad absoluta. No se requería un huracán categoría 5 o un terremoto bursátil para destruir sus logros materiales. Bastaba una ligera brisa para que todo el castillo de naipes se viniera abajo. Pero, espera, como abogado del diablo, a primera vista esto suena a que simplemente tenían una economía frágil o mala administración, ¿no? Claro, es lo primero que uno pensaría. ¿Cómo pasa el texto de una mala economía a una crisis de valores? Esa es la lectura superficial. Pero el documento hace una pregunta retórica directa a la sociedad. ¿Por qué les está pasando esto? Y la respuesta que da establece un contraste de prioridades que es el corazón de todo este análisis. El texto contrapone dos realidades físicas que reflejan dos realidades mentales. Por un lado dice, mi casa está en ruinas, refiriéndose al templo, a esa obra comunitaria que mencionamos, al propósito espiritual abandonado. Y por otro lado señala que cada uno corre a su propia casa.
Los analistas hacen un énfasis brillante en ese verbo específico, correr. Claro, la cultura del ajetreo, el hustle culture de la antigüedad. No es solo que estuvieran construyendo sus casas con calma los domingos por la tarde. Es la actitud, es la prisa, la ansiedad, el entusiasmo desmedido. Una dedicación obsesiva por el confort propio que contrasta brutalmente con la indiferencia total, casi cínica, hacia el bienestar del tejido social y espiritual de la comunidad. Ese contraste es lo que los apuntes catalogan como egoísmo espiritual. El problema fundamental que diagnostica este documento no era poseer bienes. El problema era el egocentrismo elevado a política de vida. Era haber puesto el bienestar material personal y el estatus como la prioridad absoluta e incuestionable, dejando cualquier tipo de conexión espiritual, ética o propósito superior como algo para atender solo si sobraba tiempo. De hecho, las notas de nuestro análisis conectan esto con un principio filosófico muy conocido que aparece siglos después en el Nuevo Testamento. Esa idea de buscar primero el reino y lo demás ser añadido. Los académicos señalan que este antiguo texto de Ageo es el caso de estudio perfecto en negativo. Es la autopsia de una sociedad que intentó invertir esa premisa. Buscaron primero lo demás, y el resultado fue que perdieron tanto el propósito como lo demás. Nadie ganó. Ahora bien, para entender cómo se ejecutaba esta crisis en la práctica, las fuentes nos llevan al mecanismo de esta retención de prosperidad. El texto explica una conexión muy directa entre el cielo y la tierra. Dice que se detuvo de los cielos la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y aquí hay que hacer una pausa, porque el oyente moderno o el escéptico podría leer esto y pensar, claro, el clásico cuento de una deidad ofendida y vengativa. Que lanza rayos y cierra el cielo para castigar a los humanos por no construirle su edificio. Exactamente. Pero ¿cómo interpretan las fuentes este cierre de los cielos, sin caer en esa visión de un castigo cruel o arbitrario? Es una excelente pregunta y es vital para entender la filosofía del texto. Según el análisis exhaustivo de las fuentes, esta sequía no se describe ni se debe interpretar como un acto de crueldad, un berrinche divino o una venganza. Los analistas lo definen con un término muy preciso. Es una disciplina pedagógica. Pensemos en este como un despertador gigante. Trata de empatizar con el estado mental de esa sociedad. Estaban corriendo tan deprisa hacia sus propios negocios, tan ensimismados en ver quién tenía la casa más lujosa. Tan metidos en su rueda de hámster que literalmente habían desarrollado una sordera autoinducida. Ya no escuchaban los llamados a la reflexión, ignoraban a la comunidad, no les importaba el tejido social. Ante un nivel de ceguera y sordera de esa magnitud, las palabras ya no sirven. O sea, un artículo de opinión en el periódico local diciendo «deberíamos ser más solidarios» no iba a funcionar. Exactamente. El único recurso efectivo, la única forma de romper esa hipnosis colectiva, era tocar precisamente lo único que capturaba su atención al 100%. Su economía, su cuenta de banco, su sustento material. Al retener el fruto de su trabajo a través de la falta de lluvia, se creaba una interrupción forzosa. Era un freno de emergencia diseñado para obligarlos a detenerse, dejar de mirar sus propios ombligos y levantar la mirada. Para preguntarse qué estamos haciendo mal. Un colapso diseñado para salvarlos de sí mismos. Pero, a ver, ¿qué significa todo esto a nivel práctico en el día a día de esa época? Porque el texto no es nada sutil con las consecuencias de este despertador. Enumera específicamente sobre qué cayó esta escasez. Y menciona el trigo, el vino y el aceite. Y para una mente moderna, eso suena a que simplemente se quedaron sin ingredientes para hacer una cena italiana. Claro, faltó pasta, vino y aceite de oliva. ¡Qué lástima! Exacto. Pero ayúdame a entender la gravedad de esto en la cadena de suministro del mundo antiguo. ¿Por qué exactamente esos tres elementos? Esa es la clave para entender la magnitud del impacto. No son tres productos agrícolas elegidos al azar. Son los tres pilares absolutos que sostenían no solo la economía, sino la civilización misma en esa región. Vamos a desglosarlos. Empecemos por el trigo. El trigo no es solo pan. O un carbohidrato cualquiera. Exacto. Representaba la base calórica de la supervivencia. Sin trigo, la gente literalmente muere de inanición en semanas. Es la supervivencia básica. Luego hasta el vino. El vino, en un mundo donde el agua a menudo no era potable, era la bebida estándar. Pero también simbolizaba la estructura social, la comunidad, la celebración y el gozo humano. Una sociedad sin vino
Era una sociedad deprimida y fracturada. Sí, el tejido social y la salud mental de la época. Y finalmente el aceite de oliva, que supongo no era solo para ensaladas. Para nada. Era el combustible que iluminaba las lámparas por la noche, o sea, la energía. Era la base de la medicina y los ungüentos para curar heridas y era fundamental para la higiene personal en ausencia de jabones modernos. Entonces, cuando el autor dice que la sequía golpeó el trigo, el vino y el aceite simultáneamente, está describiendo el colapso total de la infraestructura. Para ponerlo en términos que la audiencia de hoy pueda procesar, es como si en una sola semana colapsara el mercado de valores global, se cayera todo el Internet a nivel mundial y se cortara el suministro eléctrico en todos los continentes. El resultado es que no queda absolutamente nada. Ni provisión, ni alegría, ni bienestar, ni energía. Fue un apagón sistémico masivo. Y las notas que estamos revisando resaltan que este impacto fue verdaderamente universal. Nadie se salvó. El documento menciona explícitamente que afectó a los seres humanos, al ganado, y frustró todo trabajo de sus manos. Y me parece fascinante cómo subraya la idea de que en un colapso de este nivel de profundidad, nadie tiene un salvoconducto. No importaba que tan brillante fuera tu modelo de negocios, cuántos títulos tuvieras, o qué tan eficientes fueran tus animales de carga. Si el sistema superior estaba bloqueado, si la lluvia no caía, todo el esfuerzo en la base de la pirámide resultaba estadísticamente inútil. Sin embargo, y esto creo que es fundamental para no dejar a quienes nos escuchan con una sensación de fatalismo o desolación absoluta, la historia tiene un final inesperado. Las fuentes nos aportan un cambio de tono drástico en los registros siguientes de este evento. Todo este proceso que parece de mano dura extrema, este colapso económico y agrícola provocado deliberadamente en realidad, tuvo un resultado positivo. Mente reaccionó. Salieron de su letargo. Experimentaron un profundo sentido de perspectiva, un temor reverente ante algo más grande que ellos mismos y tomaron la decisión consciente de cambiar de dirección. Salieron de sus casas lujosas y retomaron la construcción de ese templo abandonado. Y ese es de hecho el punto culminante y la gran lección de este análisis. Demostraron que el despertador, por estridente, doloroso e incómodo que haya sido, en su momento cumplió de manera impecable su propósito pedagógico. No los destruyó, los recalibró. Y si conectamos este evento antiguo con el panorama general de la psicología y la sociología modernas, las implicaciones son francamente asombrosas. Las fuentes con las que trabajamos hoy nos invitan a trasladar esta metáfora a nuestras propias vidas. Nos empujan a hacernos preguntas muy incisivas. Por ejemplo, existen áreas en la vida contemporánea de cada persona que parecen estar perpetuamente secas a pesar de la inmensa cantidad de esfuerzo, tiempo, estrés y recursos financieros que se invierten en ellas. Es una pregunta que te obliga a frenar en seco. Es una invitación a la introspección pura. La audiencia puede considerarse aquello que frecuentemente diagnosticamos de manera superficial como un mero problema financiero, una crisis laboral, mala suerte o incluso el tan común estrés crónico y la fatiga mental podría ser en realidad otra cosa. Desde la óptica de estos textos milenarios podría ser una señal de alarma, un síntoma externo de una desalineación interna. Una señal que indica la necesidad urgente de reordenar las prioridades, de dejar de enfocarnos obsesivamente en nosotros mismos para lograr escapar de ese ciclo agotador del materialismo insatisfecho. ¿Qué es la versión moderna del saco roto? Es una perspectiva que cambia el paradigma por completo. En lugar de correr más rápido en la rueda, tal vez la solución sea bajarse de la rueda y ver hacia dónde está apuntando. Para recapitular este viaje increíble que hemos hecho a través de estos textos antiguos, comenzamos identificando un síntoma universal. Esa frustración profunda de vivir con un saco roto económico y emocional donde el exceso de trabajo simplemente no se traduce en satisfacción o paz. Luego pasamos al diagnóstico clínico que hace el texto, revelando cómo el egoísmo sistemático y la inversión de las prioridades, poniendo el estatus y el confort individual muy por encima de cualquier propósito mayor, crearon esa esterilidad. Y finalmente, analizamos el mecanismo del despertador, cómo la crisis y la escasez fueron utilizadas no como herramientas de destrucción masiva, sino como intervenciones pedagógicas necesarias. Para obligar a una sociedad entera a replantear su rumbo, levantar la mirada de sus propios ombligos y eventualmente reconstruir lo que realmente sostenía su civilización.
Y para cerrar nuestro análisis a fondo de hoy, queremos dejar flotando una idea. Un pensamiento provocador construido sobre las bases de todo este material histórico y filosófico que hemos analizado para que siga resonando en la mente de quienes nos acompañan. Tal vez mientras conducen al trabajo o preparan la cena. Los textos nos han mostrado a una sociedad antigua que en un momento de presión tomó la decisión consciente de abandonar su gran obra comunitaria, su conexión espiritual y su tejido social. Para obsesionarse por completo con la acumulación, el lujo y la seguridad estrictamente individual. Y la ironía es que esa búsqueda egoísta los llevó a la más absoluta y miserable insatisfacción. Esto nos invita a cuestionarnos profundamente mirándonos al espejo hoy. En nuestra sociedad actual, una época que está definida y caracterizada por un hiperindividualismo sin precedentes en la historia humana, ¿cuáles son esos templos colectivos? ¿Cuáles son esos propósitos compartidos? Esas causas sociales o esas conexiones humanas fundamentales que estamos dejando en ruinas y llenas de polvo. Mientras corremos desesperadamente, agotando todas y cada una de nuestras fuerzas físicas y mentales para construir nuestras propias casas aisladas y amuralladas. Podría ser que esta desconexión, esta inversión de prioridades, que resulta ser tan antigua como la humanidad misma, sea la verdadera raíz silenciosa del vacío, la ansiedad y el agotamiento moderno. Es una idea pesada, pero es algo que vale la pena pensar detenidamente. Con esta reflexión cerramos el análisis de esta ocasión. Agradecemos inmensamente que nos hayan prestado sus oídos, su tiempo y su deseo de seguir explorando bajo la superficie de las cosas. Y recuerden, en un mundo que está absolutamente saturado de información, rápida, superficial y diseñada para distraernos, tomarse el tiempo para analizar, cuestionar y profundizar en las grandes ideas de la historia siempre será la mejor inversión para la mente. Hasta el próximo análisis a fondo.